Bienvenidos, hoy estamos con el politicólogo, académico y escritor norteamericano, pero de origen alemán, Yascha Mouk, experto en el auge del populismo y la crisis de la democracia liberal. Él nació en Alemania, de padres polacos, se licenció en Historia por el Trinity College de la Universidad de Cambridge, se doctoró en Gobierno por la Universidad de Harvard. Es en la actualidad además profesor de Prácticas y Asuntos Internacionales en la Universidad de Johns Hopkins, donde ocupa además puestos en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados y en el Instituto Ágora. También es asesor principal de PropTech Democracy, miembro principal del Fondo Marshall alemán, miembro principal del Ash Center for Democratic Governance de Harvard y miembro principal del Reich Center of Law and Security de la Universidad de Nueva York y miembro permanente del Council of Foreign Relations. Es autor de 5 libros: Extranjero en mi propio país, una familia judía en Alemania moderna; un libro de memorias sobre los complicados intentos de Alemania por enfrentarse a su pasado; La edad de la responsabilidad, suerte, elección y estado de bienestar, que sostiene el crecimiento y la obsesión en el concepto de responsabilidad individual que ha transformado los estudios del bienestar occidentales. Otro libro es El pueblo contra la democracia, este es el más famoso, ¿por qué nuestras libertades están en peligro y cómo salvarlas?, que explica las causas del auge del populismo e investiga cómo renovar la democracia liberal. Libro que ha sido traducido a 11 idiomas y ha sido aclamado como uno de los mejores libros del año 2018 por múltiples publicaciones, entre ellas el Financial Times. También otro libro que es El gran experimento y la trampa identitaria, donde revisa la historia de la ideología woke. Es colaborador de varias publicaciones, el New York Times, el New Yorker, Foreign Affairs. También es columnista y colaborador habitual de importantes publicaciones internacionales, como el diario alemán Die Zeit, el italiano La República, L'Express en Francia, Fora de San Pablo en Brasil, Cultura Libernaria y Letras Libres. Es fundador de Persuasion, una plataforma online para publicar ideas interesantes, un espacio para convocar debates urgentes, una comunidad de defensa de la sociedad libre. Es presentador del podcast The Good Faith, en el que entrevista a destacados escritores, pensadores y estadistas sobre su trabajo y sus implicaciones en la defensa de la sociedad libre. ¿Qué piensa de la segunda presidencia de Trump? Sus primeras medidas con las que inició su segundo mandato, por ejemplo, los aranceles a los países vecinos, a la Unión Europea, las intenciones expansionistas en Groenlandia, en el Canal de Panamá, incluso en Canadá, y las deportaciones masivas a inmigrantes, y podríamos seguir. En retrospectiva, parece que los llamados adultos en la sala durante la primera administración Trump, de los que a veces se burlaron mucho, hicieron mucho bien. Lo que quiero decir con esto es que durante la primera administración Trump hubo varios ministros del gabinete, varios altos funcionarios, etcétera, que afirmaban que estaban controlando los instintos más extremos de Donald Trump. Y creo que muchas veces eso parecía y se sentía como una súplica especial. Parecía algo alegando que, bueno, en realidad simplemente están siguiendo lo que hizo. Pero ahora está bastante claro que durante esos primeros 4 años en el cargo, Donald Trump realmente había sido limitado en su visión de qué hacer. Llegó con mucha menos experiencia política, sin un verdadero equipo de leales, sin el control total del Partido Republicano y sin una visión muy clara de cómo quería cambiar los Estados Unidos y el mundo. Esta vez llegó con 4 años de experiencia en la Casa Blanca y 4 años liderando la oposición. Llegó con la experiencia de tener un gran equipo de leales devotos a los que podía colocar en miles de puestos de la burocracia estadounidense. Ahora tiene fieles devotos en el Partido Republicano, cuyos diputados, congresistas y senadores han cambiado significativamente en el transcurso de los últimos 10 años. Así que en realidad son personas diferentes en muchos casos. Y por último, es evidente que llegó con una visión bastante desarrollada y detallada, incluyendo esas más de 100 órdenes ejecutivas que puso en marcha el primer día. Y por eso creo que solo estamos viendo realmente el impacto completo de un efecto Trump ahora, en lugar de en los próximos 2 años. Me preocupan especialmente las medidas que ha tomado en política exterior. Creo que la mejor manera de entenderlas es que parece pensar en el mundo como un juego de suma cero, en el que en cada negociación va a haber un perdedor y un tonto.
Y si el oponente no cree que es el perdedor, entonces tú puedes ser el perdedor y eso es lo que tienes que evitar. Y una visión de la política exterior que se basa en la idea de las esferas de influencia, en el que los Estados Unidos puede hacer y debe hacer lo que quiere. Estados Unidos puede y debe hacer lo que quiera en su propia esfera de influencia, que históricamente, desde la doctrina Monroe, por supuesto, incluía a todas las Américas, pero a otros países se les debe permitir hacer lo que quieran en su esfera de influencia. Y así, si Rusia es expansionista en su vecindario, quiere restablecer una nueva forma de imperio ruso sobre la administración Trump, puede que eso no sea lo peor del mundo. Si China quiere dominar, ciertamente Taiwán, pero tal vez otras partes de Asia Oriental, entonces eso es una especie de su prerrogativa. Así que estamos viendo una administración estadounidense que se está redoblando en tratar de extraer valor de sus supuestos aliados, de la gente en su propia esfera de influencia, mientras abandona a esos aliados recientes que, según Trump, se encuentran fuera de la esfera de influencia natural de Estados Unidos. Y eso ayuda a unir los pasos aparentemente dispares de ser bastante blando con Ucrania y priorizar un acuerdo de paz con Putin sobre cualquier ayuda a Ucrania, por un lado, y luego esos comentarios amenazantes sobre Groenlandia o sobre el Canal de Panamá, por el otro. Todo el mundo vio a los magnates tecnológicos en la ceremonia de toma de posesión, desde Elon Musk hasta los que hacía solo algunos años atrás se percibían demócratas y contrarios a Trump como Jeff Bezos o Mark Zuckerberg. ¿Qué le sugiere la presencia de todos estos tecnócratas apoyando al presidente de una manera tan evidente? Bueno, es una historia interesante para intentar entender por qué cambian de bando de esta manera. Puede que hayan cambiado de opinión de esa manera y yo diría que hay 3 razones para ello. La primera razón es que sienten que los demócratas son menos hospitalarios con la innovación y el crecimiento. Sé que en Silicon Valley algunos líderes tecnológicos de alto nivel, por ejemplo, realmente se ejercitaron cuando SpaceX lanzó con éxito un nuevo tipo de cohete que realmente fue atrapado al reingresar en la Tierra, lo que supuso un gran paso adelante en el desarrollo de esa tecnología. Y el titular del New York Times fue sobre un árbol que había sido dañado en algún lugar en ese proceso. Así que creo que muchos líderes de Silicon Valley tienen la sensación de que en estos momentos no hay suficiente espacio para la innovación, no hay suficiente apoyo a la innovación, no hay suficiente celebración cultural de la innovación. La segunda cosa que ha cambiado realmente nuestra forma de pensar sobre el mundo tiene que ver con el crecimiento de una forma de política de identidad en la clase dirigente estadounidense y la forma en que esto ha transformado la mano de obra. En empresas como Meta, la ética meritocrática ha dado paso a cuotas, reuniones sobre temas políticos y a tener que tener mucho cuidado con la forma de expresarse. Eso realmente preocupa a los líderes corporativos como Mark Zuckerberg y luego de una manera diferente uno de los más visibles traidores, Elon Musk, quien también fue personalmente muy afectado por la transición de su hija, que es una diferente de historia, que dijo explícitamente es una de las razones por las que compró Twitter. Y la tercera razón tiene que ver con el pico personal, tiene que ver con el hecho de que estos líderes tecnológicos sentían que eran una especie de buenos miembros de la izquierda, de la élite estadounidense de centro, que fueron a cenas de caridad costosas y dieron mucho dinero a causas y gastaron mucho dinero en el Partido Demócrata. Y eso les dio una cierta cantidad de respeto y un trato decente. Pero luego, después de 2016, cuando ocurrió lo de Facebook y Cambridge Analytica y los bots rusos en Twitter y así sucesivamente, fueron culpados por la derrota de Hillary Clinton, todo cambió. Y de un momento a otro, que pasó de ser el tipo de héroes celebrados de América a ser, como ellos lo percibieron, los villanos. Y creo que hay mucho del estar en la cima que ha ido en esa transformación, así que puede haber algunas consideraciones
estratégicas detrás de ello. Puede haber alguna creencia genuina de que los republicanos les permitirían innovar más fácilmente, pero mucho de ello es este sentimiento de traición personal. Todos ustedes solían ser nuestros amigos cuando de repente empezaron a decir que somos la razón por la que todo va mal en el mundo. Bueno, en ese caso, vamos a pasarnos al otro bando. Su último libro, La trampa identitaria, allí usted dice: en lugar de apostar por el universalismo, diversos sectores de la cultura popular norteamericana se están apresurando a adoptar una u otra forma de lo que yo denomino separatismo progresista. ¿A qué se refiere con separatismo progresista y dónde surge esa idea y cuál sería su origen? Por poner un ejemplo concreto, en muchos de los colegios estadounidenses más elitistas de la actualidad y en los colegios privados a los que los estadounidenses más acaudalados e influyentes envían a sus hijos en Nueva York y Los Ángeles y Washington, D.C., se ha visto la introducción de los llamados grupos de afinidad. Y no solo para los adolescentes o las personas de 15 o 16 años que deciden participar en ellos por sí mismos, sino en muchos casos en las escuelas primarias, cuando los maestros llegan a las aulas y dicen, bueno, para la próxima hora o dos, para la próxima lección o conjunto de lecciones, vamos a coger a los niños blancos y van a ir a una clase, y vamos a coger a los niños latinos, y vamos a ir a una segunda clase y vamos a coger a los niños asiático-americanos, vamos a ir a una tercera clase y luego los niños negros van a ir a una cuarta clase. Y la idea de la instrucción que reciben es, como dice la escuela Dalton en Nueva York, aumentar la conciencia racial, porque supuestamente eso es lo que se necesita para que luego luchen contra el tipo de injusticias que caracterizan a la sociedad estadounidense. Y una de mis preocupaciones al respecto no es solo que los estudiantes blancos puedan sentirse incómodos porque se les diga que deberían sentirse avergonzados por los privilegios que tienen como estudiantes blancos, etcétera. Creo que sentirse incómodo en la educación a veces está perfectamente bien. Es que realmente va en contra de las ideas más básicas de la psicología social sobre cómo llegamos a reducir los prejuicios y a forjar lazos de solidaridad entre miembros de diferentes grupos. Todos somos capaces de formar grupos internos y externos muy rápidamente. Tendemos a tener el instinto de tratar de forma altruista a los miembros de nuestro grupo interno, a menudo con gran valor y sacrificio. En la historia también hemos visto que tratamos a los miembros del grupo externo con gran crueldad y a veces con violencia. Me temo que, en particular, esos niños blancos no van a aprender que deben avergonzarse de los privilegios que han tenido y luchar por alguna forma de justicia racial. Podrían decir, bueno, lo más importante de mí es que soy blanco y se supone que mis amigos son estas otras personas de este grupo que son todas blancas. Bueno, entonces luchemos por nuestros intereses. Y no creo que en Estados Unidos, compuesto o descompuesto en 4 o 5 bloques étnicos, todos los cuales luchan ciegamente por sus propios intereses, todos los cuales tienen poco sentido de la solidaridad entre sí, vaya a ser particularmente exitoso o particularmente pacífico. En cuanto a la historia de esto, sostengo en mi libro que se ve el surgimiento de lo que yo llamo la síntesis de la identidad en la tradición posmoderna, poscolonial y luego en la teoría crítica de la raza. Pero la idea específica de lo que yo llamo separatismo progresista tiene sus raíces en la obra de una teórica literaria indio-estadounidense llamada Gayatri Spivak, que dijo que los filósofos posmodernos habían criticado con razón la idea de los grupos por ser una abstracción filosófica. Estas formas esencialistas de pensar sobre los grupos a menudo son erróneas. Pero a efectos políticos es importante fomentar ese tipo de identidades esencialistas, porque solo si pensamos en nosotros mismos en esos términos raciales, podremos luchar contra las injusticias que algunos de esos grupos raciales sufren hoy en día. Y esa es la inspiración para el tipo de prácticas que ahora hemos visto extenderse rápidamente en las instituciones americanas. Usted afirma que hay una nueva manera de concebir la identidad, sobre todo con gran influencia de países como Canadá, el Reino Unido y Estados Unidos, donde los supuestos fundamentales en torno a la justicia, el valor de la igualdad, la importancia de la identidad han cambiado de forma extremadamente relevante. ¿Cuáles son esos cambios y cómo se relaciona con lo que hoy la extrema derecha llama despectivamente cultura woke?
Creo que hay muchos movimientos históricos basados ciertamente en remediar injusticias que fueron impuestas porque la gente pertenece a grupos de identidad particulares y quizás a veces organizados a lo largo de grupos de personas que han sido discriminadas de estas maneras emancipadoras, que han estado entre los movimientos políticos de la historia que más admiro. Y eso es cierto, por ejemplo, del movimiento abolicionista que quería deshacerse de la esclavitud en Estados Unidos, del movimiento por los derechos civiles que quería superar la segregación de Jim Crow y del sur estadounidense en el siglo XX. Pero las figuras clave de esos movimientos siempre tuvieron muy claro que creían en ideales universalistas. Frederick Douglass, un estadounidense que fue esclavizado, que pudo escapar de la esclavitud y fue uno de los más grandes artistas del siglo XIX, fue invitado a dar un discurso para el 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos, y se dirigió a la multitud mayoritariamente blanca, diciendo: todos ustedes son hipócritas al hablar de la Declaración de Independencia y de lo hermosa que es hoy, en la que se dice que todos los hombres son creados iguales, mientras que en realidad mis hermanos, los afroamericanos de todo este país, están encadenados. Pero entonces no dijo: rompan la Declaración de Independencia y renuncien a sus valores. Él dijo: si usted es serio acerca de esos valores, si realmente abraza esos ideales universalistas, entonces usted tiene que convertirse en un abolicionista, tiene que ir y luchar por la liberación de los esclavos. Frederick Douglass no renunció a la libertad de expresión porque reconoció que algunas personas dicen cosas odiosas o extremas, lo cual era muy común en su época. La gente decía cosas racistas y escribía cosas racistas en los periódicos de todo el país con orgullo, abiertamente. Él dijo: no, la libertad de expresión es el temor de los padres, porque la libertad de expresión es también lo que me permite defender mi posición impopular, que es la de abolir la esclavitud y desalojar ese tipo de privilegios. Y lo mismo puede decirse de Martin Luther King, de los grandes líderes del movimiento gay y lésbico, que superaron los prejuicios contra esa minoría sexual y ayudaron a que cosas como el matrimonio entre personas del mismo sexo se convirtieran en ley. El problema de esta nueva ideología, la trampa de la identidad, es que rechaza ese tipo de valores universales, pero afirma falsamente que esos valores son todos hipócritas, que no somos capaces de realizarlos en absoluto. No hemos avanzado nada hacia una sociedad más igualitaria. Y si queremos hacerlo mejor en el futuro, entonces tenemos que hacer que la forma en que nos hablamos hoy, la forma en que el Estado nos trata a cada uno de nosotros, dependa explícitamente del color de nuestra piel, de nuestra orientación sexual, del tipo de grupo identitario al que pertenecemos. Y esa forma de pensar el mundo, en la que la identidad está en el centro de todo y cómo eres tratado, los derechos y obligaciones que tienes, no dependen de ser miembro de una sociedad, dependen del grupo social al que pertenezcas. Y eso es, creo, el núcleo de lo que coloquialmente se llama integridad. Usted habla del nacimiento de una nueva ideología que se manifiesta sobre todo en el ámbito académico, al que llama síntesis identitaria, de la cual las instituciones educativas y en particular la izquierda son sus principales exponentes. ¿Podría compartir con la audiencia esta idea de la síntesis identitaria y por qué podrían ser contraproducentes? Hay varias maneras de verlo. Una es en términos de los temas principales de los pensadores: Michel Foucault, Edward Said, Gayatri Spivak, Kimberlé Crenshaw, Derek Bell, que han construido esta ideología. Y otra forma de hacerlo es pensar en ella en términos de las principales ideas que defiende. Así que permítanme hacer brevemente ambas cosas. Algunos de los temas centrales de esta ideología son que no hay verdad objetiva ni valores objetivos, que todo es relativo y que las pretensiones de verdad objetiva son solo formas de ejercer el poder. Es la idea de que, por lo tanto, en lo que debe consistir el activismo político es una lucha sobre los términos de nuestro discurso público o político, que una especie de forma politizada de criticar el discurso actual es realmente la manera de hacer política.
Es este abrazo del esencialismo estratégico y el tipo de prácticas de separatismo progresista que se derivan de ello, la idea de que, en lugar de tratar de superar nuestras divisiones a lo largo de líneas identitarias, debemos alentar a la gente a ser más conscientes de ellas, a apoyarse en ellas, para prepararlos para la lucha contra el orden actual. Es un profundo escepticismo, un profundo pesimismo sobre la capacidad de avanzar históricamente, la afirmación de que Argentina es hoy tan homófoba como lo era hace 50 años, aunque parezca más tolerante, de que Estados Unidos es hoy tan racista como lo era hace 100 años, aunque parezca que los afroamericanos afortunadamente tienen muchos más papeles y posiciones de autoridad e influencia y afluencia en el país. Pero todo eso es una quimera, pero en definitiva es exactamente igual de malo que antes. Y luego, finalmente, es lo contrario de todo eso, es decir, si no hemos progresado, si todos estos valores universales son solo una quimera, bueno, entonces tenemos que renunciar a ellos. Tenemos que construir una sociedad en la que nuestros derechos y responsabilidades dependan explícitamente del grupo del que procedemos, con la salvedad de que, esta vez sí, los miembros de grupos minoritarios deben ser tratados mejor que en el pasado y quizá mejor que los miembros de un grupo mayoritario. Derek Bell, uno de los fundadores de la teoría crítica de la raza, un abogado afroamericano muy interesante y más tarde profesor de Derecho en Harvard y otros lugares, explícitamente rechazó los ideales integracionistas del movimiento de derechos civiles, diciendo que tal vez la solución correcta para las escuelas segregadas en América no habría sido integrarlas, sino crear mejores escuelas para negros. ¿Cuál es su lectura de lo que ocurrió en las últimas 2 décadas con la izquierda y por qué esta idea de reforzar las distintas identidades se transformó en lo que se llama marxismo cultural? ¿Qué significa concretamente ser de izquierda hoy? Personalmente, no estoy seguro de que el término de marxismo cultural sea muy útil. Como estaba empezando a decir, algunas de las raíces intelectuales de este movimiento están en el posmodernismo, el poscolonialismo y la teoría crítica de la raza. Eso es bastante diferente de la tradición marxista. No tengo claro que se puedan eliminar del marxismo categorías económicas como la clase social y quedarse con mucho. Así que creo que en realidad estamos tratando con una ideología bastante diferente. Y de hecho, una de las razones por las que esta ideología fue capaz de crecer y fortalecerse es que después de la caída de la Unión Soviética, ya no había necesidad de pensar en las preocupaciones de la izquierda en términos de clase económica, siempre y cuando la Unión Soviética fuera, en cierto modo, el estandarte de la izquierda global, que vinculaba a la izquierda global a las ideas de la lucha de clases y a una especie de amplia tradición marxista. En el momento en que esto dejó de ser así, lo que llenó el vacío fue esta tradición de pensamiento sobre el papel de la identidad en partes de la izquierda que solían ser marginales y que ahora se han convertido realmente en la corriente principal de ese espacio político en muchos países. La otra cosa que diré es que estamos asistiendo a una oscilación pendular entre dos fuerzas políticas que a veces se consideran hostiles entre sí, pero que en realidad se ayudan enormemente. Y es esta forma de identitarismo de izquierdas por un lado y el populismo de derechas por otro. Lejos de ser hostiles entre sí, uno es el yin y otro es el yang. Lo hemos visto con mucha fuerza en Estados Unidos. Fue en parte el crecimiento de esta ideología identitaria en universidades, espacios activistas, algunas instituciones, lo que llevó a Hillary Clinton a adoptar algunas posiciones políticas bastante impopulares en el año de su campaña y fue explotado muy hábilmente por Donald Trump en su campaña presidencial. Una vez que Donald Trump se convirtió en presidente y parecía confirmar todas las lecturas más pesimistas de la historia americana, que creó una tremenda presión sobre la izquierda para subir a bordo con la síntesis de la identidad, para abrazar estas ideas. Cualquiera que se atreviera a criticar esas ideas podría entonces ser fácilmente sospechoso de favorecer secretamente a Donald Trump, lo que nadie quería. Y así, la elección de Trump es una de las grandes razones por las que la izquierda cayó de lleno en la trampa de la identidad.
Y, por supuesto, irónicamente fue entonces el abrazo de estas ideas en la izquierda lo que hizo mucho más fácil que Donald Trump reapareciera en la escena política y que hiciera su gran reaparición ganando las elecciones del 2024. Antes he hablado un poco de los cambios en las lealtades demográficas y son muy interesantes. Los votantes latinos fueron una de las grandes fuerzas que pusieron a Donald Trump en la cima. Los demócratas pensaban que siempre iban a ganar la gran mayoría de los votos latinos, en parte porque pensaban en términos muy simplistas y homogéneos. Pensaban que Estados Unidos está dividido en blancos por un lado y gente de color por otro. Y todos los latinos, ya sean argentinos de origen italiano que llegaron a un país hace 25 años, o indígenas de Guatemala o inmigrantes negros de Brasil, estarían todos naturalmente en el mismo lado del espectro político. Y lo que vimos concretamente en estas elecciones es que los latinos que acabaron pasando de la columna demócrata a la republicana no eran los que tenían opiniones muy izquierdistas sobre cuestiones culturales, eran los latinos más moderados y socialmente más conservadores que se habían sentido más bienvenidos en el Partido Demócrata en el pasado, que votaron a los demócratas, aunque en muchas de esas cuestiones sociales no estuvieran totalmente de acuerdo. Pero a medida que el Partido Demócrata se fue radicalizando en esas cuestiones culturales, esos votantes pensaron, no, voy a votar en función de mis creencias, de mi ideología, y se pasaron al Partido Republicano. Por eso un estado como Florida es ahora tan sólidamente republicano, y por eso Donald Trump ganó estas elecciones. Vemos este péndulo oscilar de un extremo a otro, del extremo izquierdo del terrorismo al populismo de derechas. Y lo que espero es que con el tiempo podamos encontrar un nuevo equilibrio que evite ambos extremos. Seguimos con más preguntas después de un corte que volvemos en unos minutos. ¿Hay algo como un goce de la crueldad en la nueva forma de hacer política? ¿Usted lo percibe así? Sí, tal vez. Quiero decir, creo que ciertamente hay un gran y a menudo bastante grosero placer que la administración Trump está tomando en poseer a los liberales, como decimos en inglés americano, de horrorizar a la otra parte, de golpearles donde les duele, de escandalizarles. Gran parte de esta política es problemática y performativa en este tipo de formas. Lo vimos después de que Elon Musk, en la semana de la toma de posesión de Donald Trump, hiciera un gesto que todavía creo que no pretendía ser un saludo hitleriano o fascista en ese momento, pero que luego fue la base de todas las discusiones durante los 2 o 3 días siguientes, en lugar de centrarse en algunas de las cosas generalmente preocupantes que la administración Trump hizo en su primera semana en el cargo. Gran parte de los medios de comunicación estadounidenses se centraron simplemente en esta cuestión de si Musk había hecho o no un saludo a Hitler. Pero entonces una serie de influencers de derechas y algunos políticos empezaron a decir, bueno, si eso escandaliza tanto a los liberales, si eso se ve como algo tan fuera de lugar, entonces vamos a participar de verdad en este tipo de provocaciones. Entonces abracémoslo, y has visto a otras personas hacer eso desde entonces. Así que es una especie de troleo llevado al máximo, y una de las cosas extrañas de eso es que indica una especie de inversión en quienes se consideran parte del establishment, aunque la gente no siempre lo admita plenamente. ¿Por qué es que la libertad de expresión era un valor de izquierda a mediados de los 60? El movimiento de libertad de expresión de Berkeley, por ejemplo. ¿Por qué eran los actores, directores, artistas y músicos de izquierdas los que intentaban escandalizar a la clase dirigente con sus obras de arte, representando la violencia o la blasfemia u otro tipo de cosas de esa manera? ¿Por qué fue ese el ambiente cultural dominante en la izquierda durante muchas décadas? Porque pensaban que la derecha es el establishment. Son ellos los que quieren imponer el quórum, imponer las reglas del buen comportamiento, y nosotros vamos a pegársela creando, por ejemplo, estas obras de arte blasfemas. Creo que lo que está pasando ahora es que la izquierda se ha convertido de facto, al menos hasta hace muy poco, en el establishment. Es la izquierda la que controla muchas universidades, teatros, museos, organizaciones sin fines de lucro y otras instituciones de lujo de la sociedad. Y es la derecha la que ahora se ve a sí misma como la rebelde,